El día de hoy, tema Sennacherib, rey de Asiria, déspota derrotado en Jerusalén en el año 700 a.C. Estamos ya en el año 701 a.C. y Israel, el reino de Israel, ha sido destruido hace unos 21 años. Y algo notable es que el rey asirio Sennacherib ha considerado que el rey Ezequías de Judá es rebelde y necesita ser avasallado, rodea Jerusalén. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice que aquella noche salió el ángel de Yahvé y mató a 185,000 en el campamento asirio. Eso es lo que dice la Biblia. Y también es de notar que por siglos la ciencia y la historia han considerado esto como una bella pero improbable historieta. Buenas tardes, y soy José y vamos a hablar sobre cómo la historia se contrasta entre los registros de la Biblia y los registros arqueológicos encontrados en los últimos siglos. Para el año 700 a.C. aproximadamente, el imperio asirio estaba en su máximo apogeo. Vemos que este imperio nace en el corazón de Mesopotamia, lo que hoy se llama Irak. Su capital era Nínive. Habían una serie de campañas militares que había emprendido Asiria en contra del reino de Judá, y que en el reino de Judá hubieron ciertas reacciones. Pero la historia no comienza ahí realmente, sino que comienza unos 20 años antes. Aparece los reyes asirios. Primero, Salmanásar V inicia el asedio de Samaria, que es la capital del reino de Israel. Y la campaña de invasión, de control, de dominio y posterior destrucción de este reino fue concluida por el rey asirio Sargón II. El reino prácticamente desaparece, es sustituido por un gobernador, por un gobierno títere, y las tribus en sí, las tribus como tales, las tribus hebreas del norte desaparecen y hasta la fecha no se sabe qué pasó con ellos. Son las famosas tribus perdidas de Israel. Ya ha desaparecido el reino de Israel en el norte y en 715 a.C. aproximadamente empieza a reinar Ezequías. Y Ezequías pasa a la historia como un rey piadoso, temeroso de Yahvé. Y uno de sus principales consejeros fue el profeta Isaías, ni más ni menos que el gran profeta Isaías, que escribió extensamente sobre el castigo divino que se cernía sobre Judá igualmente. Y también el profeta Isaías habló del plan redentor de Yahvé a través del Mesías, el rey ungido de Yahvé, y enviado a reunir a las tribus de Jacob. Estos reyes de Israel habían recibido advertencias. Elías había amonestado a los reyes Acab y Ocosías y era perseguido por la famosísima reina Jezabel. Eliseo, discípulo de Elías, amonestó a Joram, a Jehú y a Joacás, gobernantes de este reino. Jonás, el famoso Jonás, que fue tragado por una ballena, se dice, o por un pez enorme, fue enviado a predicar a la misma Nínive, capital de Asiria. Ya Asiria ya era un imperio, y esto fue durante el reinado de Jeroboam II de Israel. Por último, ya casi llegando a la época final de la destrucción del reino de Israel, Amós y Oseas, que como hemos dicho antes, amonestaron al rey Jeroboam II, quien a la sazón fue el último rey del reino de Israel. El trabajo de los profetas en el norte, es decir, en el reino de Israel, fue precisamente llamar al pueblo para regresar al culto a Yahvé. También se daba el caso de que estas ideas se iban percolando, se iban filtrando hacia el reino de Judá, y por lo tanto los profetas tenían la misión de advertirle al pueblo y a los gobernantes de los peligros de cambiar el culto de Yahvé por el culto a estas deidades antiguas. Y una de las cosas que más nos intriga es por qué Israel tuvo esa proclividad hacia el paganismo.
Pero yo tengo la teoría de que en esto tuvo mucho que ver el reino de Ugarit, que existió y había llegado a su colapso 500 años antes de la era imperial de Asiria, de la cual estamos hablando. Pero este pueblo de Ugarit, estas personas habían inventado el alfabeto silábico, del cual se deriva el alfabeto hebreo, y compilaron extensamente una religión basada en el culto a Baal, el culto a la diosa Asherah y el culto a la muerte, Mot. Estamos ya en el año 701 a.C. y Israel, el reino de Israel, ha sido destruido hace unos 21 años. Y algo notable es que el rey asirio Sennacherib ha considerado que el rey Ezequías de Judá es rebelde y necesita ser avasallado, rodea Jerusalén. Pero en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice que aquella noche salió el ángel de Yahvé y mató a 185,000 en el campamento asirio. Eso es lo que dice la Biblia. Y también es de notar que por siglos la ciencia y la historia han considerado esto como una bella pero improbable historieta. Entonces, esta es la gran pregunta de los científicos y también, por supuesto, de los asiduos lectores de la Biblia. ¿Cómo es posible que esta historia sea real? La ciudad de Jerusalén estaba rodeada, estaba bajo asedio por un gobernante de uno de los imperios más crueles y más violentos de esa época, que es el imperio asirio, que nace precisamente en el centro de Irak. ¿Cómo es posible que todo esto que está narrando la Biblia haya acontecido? La muerte de 185,000 soldados en el campamento asirio. Pero vamos a seguir explicando esta situación, cuáles son los testimonios o cuáles son las pruebas científicas, las pruebas encontradas por arqueólogos que permiten enfocar exactamente qué es lo que pasó en ese tiempo. El reinado de Ezequías comienza más o menos en el 715, quiere decir que Ezequías ya tenía unos 15 años de estar gobernando. Esto aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, Ezequías inicia una conversión, una reforma religiosa, combatiendo la influencia del culto cananeo antiguo de Baal, Asherah, la muerte, etc. Y de la misma manera también Ezequías inicia ciertas acciones ante las amenazas del imperio asirio hacia su gobierno. Pues resulta que se encontró un objeto de arcilla en el año 1830 y este objeto fue encontrado por el coronel británico Robert Taylor. Todavía no existía el moderno país de Irak, sino que todos estos lugares eran colonias del Imperio Británico. Entonces, en las ruinas de la ciudad de Nínive, cerca de Mosul, la actual ciudad de Mosul en Irak, este coronel descubre este documento escrito sobre arcilla que después fue cocido para que tuviera la forma de un prisma en los restos del palacio de Sennacherib. Este documento narra las victorias del rey Sennacherib, especialmente en contra del reino de Judá y el rey Ezequías. Está escrito en idioma acadio antiguo y en escritura cuneiforme. Posteriormente también se hallaron otros prismas, haciendo un total de 3, pero hallados en diferentes contextos arqueológicos y en diferentes épocas recientes. Y en ellos se narra la misma historia. El rey Sennacherib se lanzó contra el reino de Judá y contra el rey Ezequías y lo derrota, pero ahí no concluye la historia. Entonces el mismo Sennacherib manda a escribir este documento que después lo compararemos con lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que ante estas amenazas del rey de Asiria, pues Ezequías se pone muy preocupado, pero resulta pues que entonces que Ezequías inicia una serie de obras preparativas
para sostener un asedio, un posible asedio por parte de Asiria. Una de estas obras consiste en tomar agua del manantial de Ginón y llevarla por un canal subterráneo hacia la parte urbana de Jerusalén. Esta fue una obra enorme, una obra bien complicada, y también se preocupó por hacerle un refuerzo a las murallas de Jerusalén, a hacer que esas murallas fueran más resistentes. Le dio un tributo a Sennacherib consistente en plata y en oro. También dentro de los sacerdotes había infiltraciones de los cultos paganos. Y entonces por esto es que los profetas intervinieron en ese tiempo, especialmente el profeta Isaías y algunos otros, como veremos más adelante. Pues en el prisma de Taylor, Sennacherib indica cómo es la campaña militar en contra del reino de Judá. Dice que las mismas palabras, los mismos números de Sennacherib, dice que destruyó 46 ciudades fortificadas de Judá, entre ellas las ciudades de Laquis y Aseca. Estos están en el sur del actual territorio de Israel, porque lo que hizo este gobernante es enviar a su ejército a través de la costa, es decir, del camino costero del Mediterráneo, bajar hasta la parte sur del territorio, me imagino que con el objetivo de evitar que llegaran refuerzos egipcios para ayudar a Judá. Ahí destruyó estas ciudades fortificadas que eran plazas fuertes del reino de Judá. Destruyó, castigó a otras ciudades, no solo a las ciudades de Judá, sino que también ciudades filisteas y algunas ciudades de Sidón y Tiro. Y también este mismo prisma dice que Ezequías le pagó tributo en oro y plata. Pero aquí viene lo interesante. Dice que Ezequías no pudo usar su ejército, ni siquiera usó su ejército. Pero notablemente el documento no dice, este documento mandado a escribir por el mismo Sennacherib, no dice que Jerusalén haya sido destruida o conquistada, sino que simplemente el rey se regresó a Asiria. Entonces vemos que el mismo Sennacherib le aumenta el misterio a esta narrativa que hay en la Biblia, donde dice que fueron 185,000 asirios los que fueron exterminados o dados de baja por medio de ángeles, por medio de guerreros sobrenaturales. Algo debió haber pasado. Es decir, aquí no podemos decir algo pudo haber pasado, sino que aquí algo pasó y Sennacherib lo dejó escrito. Simplemente él declara que humilló a Ezequías, que hizo asedio a Jerusalén, pero no dice en ningún momento que haya entrado a Jerusalén, que ese tenía que haber sido su intento. Y luego dice que se retiró hacia su propio país. Ahora, esto nos tiene que abrir muchísimas preguntas. Porque la historia de la Biblia parece increíble, pero lo que dice el mismo Sennacherib, que estuvo en esos acontecimientos, nos da la puerta para que pensemos que pudo haber pasado. Él mandó a redactar el documento. Dice nuevamente que atacó ciudades, recibió el tributo de Ezequías, rodeó Jerusalén, pero nunca se atrevió a decir que había entrado en la ciudad. Simplemente ese gran tirano no pudo falsear la historia. Es decir, algo tuvo que haber pasado para que este hombre tan poderoso tuviera que decir, sí, llegué, ataqué, y ya nada más, ya no se atrevió a decir nada más. Sennacherib no pudo, en la verdad, aceptar su derrota sobrenatural a manos de ángeles. Es más bien, hay documentos que indican que posteriormente fue asesinado por sus propios hijos. Ahora bien, un rey poderoso, victorioso, asesinado por sus propios hijos. Ahora veamos por el otro lado, todo esto está escrito en la Biblia, el inicio del reinado del rey Ezequías, los preparamientos o preparativos defensivos de Ezequías, que aparece en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y también que se preparó para que la ciudad tuviera agua, la gente no se muriera de sed, los animales también,
para que las murallas fueran fuertes, y también se preparó con otro tipo de fortificaciones alrededor del núcleo urbano de Jerusalén. Ezequías hizo eso, pero de la misma manera la historia dice que Sennacherib mandó emisarios, mandó ministros para que insultaran a Ezequías delante del pueblo en hebreo, y también se burló de Yahvé. Se burló de Yahvé, este rey Sennacherib se burló de Yahvé. Y mandó cartas donde hablaba mal de Yahvé, y vamos a ver qué es lo que hace Ezequías. Ezequías hizo todo lo que militarmente era lógico: reforzar la ciudad, asegurar el agua. Canalizó el agua, reforzó los muros exteriores, reunió plata y oro para pagar tributo a Sennacherib. A pesar de todo eso, Sennacherib insistió en burlarse de Ezequías, y de su confianza en Yahvé envió cartas de burla y amenaza. Y lo que hizo Ezequías fue ir al templo, poner esas cartas ante la vista de Yahvé y pedirle que Yahvé no permitiera que este insulto quedara impune. La arqueología moderna ha descubierto los restos de las obras defensivas de Ezequías. Podemos ver aquí la ciudad vista desde alto, la ciudad moderna, y vemos la ciudad antigua en tiempo de Ezequías. En la parte verde tenemos acá la explanada del templo, y vamos a ver acá que trasladó agua de la fuente de Ginón y la llevó hasta el estanque de Siloé. Y hay un gran túnel acá que ya se descubrió, y se han hecho otros descubrimientos arqueológicos relacionados con esa época. Es decir, la historia sí ocurrió. Se han encontrado sellos de los funcionarios de Judá grabados en la caligrafía antigua orientada hacia la izquierda. Estos son sellos, podemos ver aquí los caracteres hebreos antiguos de la época del primer templo, donde la escritura viene orientada hacia la izquierda. Este alfabeto, también se han descubierto sellos donde aparecen personajes con atuendo egipcio, y esto confirma que efectivamente en ese tiempo en Judá habían asesores egipcios, habían personajes que tenían relación con el gobierno y que eran de origen egipcio. También vemos un sello donde aparece una especie de escarabajo, que es una iconografía típicamente egipcia, y el sello dice que este objeto pertenece al rey Ezequías. Vemos pues que los mismos asirios dejaron abundantes pruebas de los acontecimientos mencionados en la Biblia. Por lo tanto, podemos concluir de que la Biblia no nos está contando historias o fábulas. La crueldad de los asirios en la batalla, incluida el empalamiento de los vencidos, también fue mostrada por los relieves hechos por los mismos asirios. Y eran personas muy crueles, sus tácticas militares eran muy destructivas, y no les preocupaba conservar la vida ni la integridad cultural de los pueblos que conquistaban. Ese era el modus operandi de los asirios. Bien, este ha sido José, un estudiante de la Biblia. Este programa ha sido el programa La Biblia Lentejona. Si esto les ha interesado, si esto les ha dejado dudas, pues háganoslo saber. Denle un like y, si quieren, suscríbanse al canal. Vamos a seguir publicando materiales cada vez mejores, porque estamos creciendo, obviamente, no solo en lo conceptual, sino en lo tecnológico. Muchas gracias por visitarnos, y este tema es fascinante. ¿Será la Biblia correcta? ¿Será la Biblia veraz históricamente? Pues aquí tenemos ya un punto que el mismo Imperio Asirio dice: sí, lo que dice la Biblia es cierto. Nos vemos en la próxima entrega.